8:15 de la mañana, seguimos atentos a los posibles nombramientos que haga Gustavo Petro. Recordemos que los más recientes tienen que ver con un tuit en donde él anunció el pasado martes 19 de julio a la lideresa social arhuaca Leonor Salavata Torres como nueva embajadora de la ONU en Nueva York. En ese mismo trino, Petro anunció a Giovanni Yule como nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras y también a Patricia Tobón como directora de la Unidad de Víctimas. Centrémonos un poco, Carla y oyentes de RCN Mundo, en el nombramiento de Giovanni Yule. Eso lo hizo, como lo estamos diciendo, en la mañana del martes 19 de julio, pero Giovanni Yule es un líder del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca. Nació el 5 de mayo del 68 en el departamento del Cauca, en la vereda Campo Alegre, y ha estado todo el tiempo trabajando con las comunidades indígenas de ese departamento. Aunque muchos sectores celebraron que hubiera personas o que hayan nombrado en esos cargos a representantes de comunidades indígenas, por otro lado también hubo cuestionamientos sobre todo a esta designación, la de Giovanni Yule, y precisamente tenemos hasta ahora en línea Cristian Garcés, él es representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, quien ha dicho y sostiene que Giovanni Yule, el director de restitución de tierras designado por el gobierno de Gustavo Petro, debe declararse impedido para asumir como director de esta unidad de tierras, porque asegura que hay un conflicto de intereses, porque dice que hace parte de una organización indígena pues que promueve, según él, invasiones ilegales y ataques violentos a la propiedad privada. Cristian Garcés, bienvenido a RCN Mundo. Buenos días, Carla, un saludo para ustedes, para todos los oyentes de RCN Mundo. Gracias por preocuparse por esta discusión pública. Me parece sumamente grave que el indígena Giovanni Yule, líder de comunidades indígenas violentas en el Cauca, no se declare impedido para hacer parte de la dirección de la Agencia de Restitución de Tierras. En el suroccidente colombiano debemos lograr la tranquilidad, la convivencia, la solución del conflicto por tierras. Y el presidente Gustavo Petro debe buscar a alguien neutral, imparcial, que facilite los acercamientos entre propietarios de tierras, entre comunidades, entre todos los actores que ya han enfrentado las tierras en el suroccidente de nuestro país. Pero poner a una persona, yo la he estado investigando, Carla, el señor Giovanni pertenece al resguardo Huellas, el más violento de todos, desde donde se planifican, organizan ataques a invasiones, a propiedades privadas, ataques violentos, donde ha tenido que intervenir nuestra Policía Nacional para restablecer el orden, donde se han golpeado policías, donde se han hecho daños a la propiedad privada, donde se ha violado el derecho además al trabajo, entre otras situaciones. Hace parte del CRIC, ha sido alto consejero del CRIC, una organización que tiene una gran representación indígena a nivel nacional, claro, lo reconozco, pero que desde su página web y con comunicados ha respaldado y promovido la invasión de tierras. Resulta que precisamente la Agencia de Restitución de Tierras lo que trata es de devolverle las tierras a personas que se las hayan quitado y lograr la tranquilidad. Pero si van a poner ahí una persona que se ha dedicado a invadir tierras de otros con vías violentas, vías de hecho, pues aquí lo que vamos a generar son mayores conflictos. En el Cauca hay más de 200 denuncias de propietarios de tierras grandes, pequeñas, medianas, inclusive de comunidades afrocolombianas que han sido también atacados por indígenas. Entonces imagínense esta situación, a mí me parece que esto es casi que es una ofrenda, es un mensaje muy malo que se le envía al suroccidente colombiano, sobre todo a las personas honestas que son propietarias de tierra. Unos las han tenido durante muchos años sus familias, otros las han comprado y han estado siendo atacados violentamente. Y además, Carla, anda un video en las redes por ahí, el señor Giovanni Yule, yo pido que nos ayuden a aclarar si él es o no es el que sale en ese video. Yo pido públicamente al señor Yule, al CRIC, a las organizaciones indígenas que aclaren si es el señor Yule, el señor, porque es igualito, el señor que sale borracho, no dejando que se realice un operativo normal cuando una persona, como se ve en el video,
es detenida manejando su vehículo en embriaguez. Y ahí en ese video hay otra cosa que es muy grave dentro de toda esta discusión legal de las tierras. Las comunidades indígenas, como tienen una jurisdicción especial, creen que la ley de ellos está por encima de la Constitución, de las leyes ordinarias. En el video el señor da a entender que no le pueden hacer nada porque él es indígena, y resulta que aquí todos nos regimos por la misma Constitución. Carla, yo invito al gobierno de Petro a revisar este nombramiento, busque a alguien neutral. Todos queremos solucionar los problemas del suroccidente, pero ponga unos actores que faciliten el diálogo y la discusión. Ahora, representante Garcés, y en términos prácticos, desde la Agencia de Restitución de Tierras, ¿tiene cómo el nuevo director de la entidad incidir, impulsar, toma de decisiones que eventualmente podrían ser delicadas o graves en materia de la tenencia de tierras en Colombia? ¿Es claro, viable que pueda tomar decisiones? Sí, yo le voy a dar situaciones que están preocupando a agricultores, ganaderos. Mire, en el Cauca, otra vez conocí varias personas que se han jubilado y han invertido sus recursos comprando una tierra. ¿Qué le preocupa a las personas? Y no solamente del Cauca, de mi departamento, el Valle del Cauca. La Agencia de Restitución de Tierras, con una persona como él, que ha promovido las invasiones ilegales y violentas, compra terrenos. Imagínese que usted le compren al lado de su finquita un terreno para indígenas del resguardo Huellas. Los indígenas han estado pasándose de sus terrenos a los terrenos vecinos, invadiendo tierras. Entonces ahí viene una situación muy complicada. Y ellos tienen además un debate, pues que es un debate ideológico, pues hablan de la madre tierra y devolverle la madre tierra a su comunidad. Esa es una discusión histórica en el suroccidente. Hay investigaciones que demuestran que los indígenas no vivían en la zona plana, porque la zona plana es la zona plana al lado del río Cauca. Esas eran zonas pantanos, zonas que se han adecuado, hoy las vemos hermosas, produciendo, entre otros productos, caña. ¿Por qué? Porque se adecuaron, se organizaron, se le han metido miles de millones. Los indígenas vivían en las montañas, porque estamos hablando de épocas donde no había un sistema de salud, donde no había las medicinas que tenemos hoy. Entonces en las zonas pantanosas no vivía nadie, pero ellos alegan que esas tierras son de ellos. Esa discusión, imagínense, el director de restitución de tierras con una posición tan sesgada, ya fijada, predeterminada, pero además está la información clara, ha participado en la promoción de las invasiones. Y se me está olvidando un hecho muy grave, que agradezco tu pregunta. Hay las declaraciones de él coordinó la llevada de la Guardia Indígena a los puntos de resistencia cuando hubo los bloqueos en mi bella Cali, que nos la tuvieron secuestrada más de 40 días. Eso fue un daño histórico también para la comunidad indígena, inclusive, no solamente para la ciudad de Cali, porque en Cali no había odio hacia las comunidades indígenas, pero cogieron a los indígenas, y cuando ya las personas de los puntos de resistencia retirarse, trataron de poner ahí a las guardias indígenas con sus bastones bloqueando las vías, y se generaron unos problemas gravísimos. Recuerden que inclusive hubo disparos en el sur de Cali por la llegada de los indígenas y el enfrentamiento entre unas comunidades y otras, y eso generó en la ciudad un odio hacia las comunidades indígenas que a mí me parece muy grave, porque además no todas las comunidades indígenas son violentas, y obviamente las comunidades indígenas han sido excluidas de muchos temas sociales y económicos en nuestro país. Sí, bueno, le voy a cambiar de tema. Esto por supuesto lo estaremos analizando y esperaremos qué va a pasar. Y también pedimos, como usted lo dice, representante, que se certifique si ese video que anda rodando en las redes sociales es de él, pertenece al señor Giovanni Yule, donde se ve esta persona en aparente estado de embriaguez conduciendo y es detenido por las autoridades y no se deja hacer el operativo. Es importante que se determine, porque en este caso, si es él, pues estaría incumpliendo la ley. Pero volvamos al tema ahora político, porque hablábamos temprano con Miguel Uribe y sobre ustedes, los solos que están en el Congreso como partido de oposición frente a esa aplanadora que tiene más de 60 curules en el Senado, en la coalición de gobierno, versus ustedes que tienen 28 en el Congreso, es decir, 13 en el Senado y 15 en la Cámara de Representantes. Y llega
Ahora la señora, por ejemplo, en el caso de la Cámara, Marelén Castillo, fórmula vicepresidencial, y dice que van a hacer, no lo dijo ayer acá, que van a hacer una oposición reflexiva. ¿Usted nos anticipa que ya está teniendo conversaciones con Marelén Castillo para establecer cómo va a ser esa oposición? Mira, Karen, ese es un tema muy importante. Pues ayer lo que estamos viendo, y lo vimos ayer pues en la instalación del nuevo Congreso, es que definitivamente, como dices, pues somos una minoría, la oposición. Nosotros somos 15 representantes de Centro Democrático en la Cámara. Vamos a tener un aliado que es Polo Polo, que quedó representante. Afortunadamente le ganó la curul a la hija de un ex convicto, ex senador relacionado con el narcotráfico que hay en el litoral pacífico, Juan Carlos Martínez, que esto es muy triste, lo de las comunidades afro, las temas de sus curules, como grupos tradicionales se terminan cooptando sus espacios, pero nosotros tenemos en Polo Polo un aliado, él es un partido, ¿no? Él automáticamente posicionado ayer, él ahora se convierte en un partido. Nosotros somos 15, ahí vamos 16, y estamos buscando con la liga, con el partido cercano al ex candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, llegar a acuerdos. Lo que pasa aquí es que algo que hemos entendido ahora, que nosotros no lo habíamos visto así, es que Rodolfo Hernández y Marelén son una cosa porque ellos fueron candidatos a la presidencia, y el partido de ellos, la liga de gobernantes de anticorrupción, de alguna manera es otra cosa, que son como cercanos, pero están apenas organizándose como un partido, y ellos van hacia la constitución de un partido, van a pedir la personería jurídica. Marlene me comentó que está trabajando en eso, y ahí me parece eso importante, porque ellos sacaron más de 10 millones de votos, entre esos muchos de nuestros militantes, de nuestros afiliados al Centro Democrático, votaron por Marlene, como muchas personas independientes y demás. Entonces estamos buscando cómo nos organizamos en esa coalición. Ahora tenemos una reunión precisamente con Marlene, nosotros queremos apoyarla a ella para que ella asuma unas vocerías y represente lo que debe representar Marlene en la Cámara de Representantes, y es la oposición al gobierno que quedó. Y queremos hacer una oposición, como lo ha dicho Centro Democrático, respetuosa, razonable, no esa guachafita y esa grosería y esos insultos y esa cosa tan horrible que vimos ayer de cómo atacan a un presidente de la República, sea el que sea, y respetando la institucionalidad, el recinto del Congreso. Esto nosotros no vamos a hacer una oposición de esta manera, y vemos en Marlene una persona educada, profesional, líder, que jugó un papel importante en estas elecciones, y nosotros no tenemos ningún problema en hacer equipo. De hecho, estoy en este momento construyendo un esquema que voy a presentar a la bancada de Centro Democrático. Nosotros afortunadamente estamos en todas las comisiones, Karen, entonces vamos a poder estar en todos los temas, hacerle control a todas las entidades del Estado, y como hemos dicho, pues hay unos temas que son prioritarios para nosotros, y vamos en el comunicado que sacamos, y vamos a estar organizados en ese sentido. Representante de la Cámara por el Departamento del Valle, Cristian Garcés, gracias por estar con nosotros aquí en RCN Mundo. Buen día y seguimos en contacto. A usted muchas gracias, porque oposición sin los espacios en los medios imparciales, sin los espacios, pues no sería posible. Muchas gracias por esta oportunidad, y Centro Democrático hará un control político al gobierno de Gustavo Petro, con la ayuda de toda la ciudadanía que quiera acompañarnos. Gracias.